En el turismo internacional siempre son importantes las mediciones, los resultados, la evolución, eh, las regulaciones que cada país tiene para efectos de permitir que se puedan mover personas, sobre todo en la época de la pandemia y ahora ya pasada la pandemia. Qué regulaciones pueden existir, qué países todavía exigen algunas regulaciones, quiénes no lo exigen y muchas otras cosas. Hay una información que se maneja en lo que se conoce pues el barómetro del turismo mundial, que es de la Organización Mundial de Turismo, eh, que por su nombre real pues es World Tourist Barometer. En ese tiene uno que estar viendo no solo las tendencias del turismo internacional, sino tiene que estar viendo las estadísticas, porque se dan fenómenos mediante los cuales nosotros tenemos que aprovechar lo que se llaman las ventanas o los nichos de mercado. Sabemos perfectamente bien que hoy por hoy solo dos destinos mexicanos de corte internacional son los que han logrado superar los niveles de los 60%. Solo uno de ellos se acerca al 70%, que es el caso de Cancún. Cancún fue uno de los pioneros desde el año pasado, inclusive cuando todavía no se declaraba, al menos por Estados Unidos, la terminación de la pandemia. eh, Cancún es el número uno de los destinos mexicanos internacionales que se ha ido mejorando o componiendo en la ocupación hotelera y en los viajeros internacionales que llegan a Cancún. El segundo lo tiene la Ciudad de México también, con los mismos parámetros, muy similares, 3 4 puntos abajo. Sin embargo, es bien curioso, a la hora de ver el contexto del resto de las ciudades, uno pensaría que Acapulco, por ejemplo, Guadalajara, quizás el mismo Monterrey, qué decirle de Puerto Vallarta o Cabo San Lucas, pues uno pensaría que esos destinos están volviendo a la normalidad más rápido que muchos otros. Y resulta que no. Prácticamente el tercer destino turístico que vuelve a la normalidad y con números prácticamente cercanos al 80%, muy similares a los que solo han alcanzado algunos países de Europa, como es el caso de Francia con París, el caso de Italia con Roma y el caso de Emiratos Árabes Unidos con Dubái y Abu Dhabi. Aquí en México, el único que ha alcanzado esos niveles y que tiene una explicación que ahorita la voy a dar, se llama Puerto Peñasco en el estado de Sonora, en medio de la nada, en el desierto, en el Mar de Cortés. Y tiene una razón de ser. Llegan turistas internacionales, pero llegan por tierra. Prácticamente Puerto Peñasco, lo hemos mencionado con anterioridad, antes del 2018, hemos alcanzado la cifra de recibir anualmente 2.200.000 turistas al año. En esta época de pandemia pues tuvimos un bajón tremendo como lo tuvo todo el mundo, pero en el 2021 anduvimos prácticamente en 1.900.000 visitantes extranjeros a Puerto Peñasco. Y al parecer, el 2022, todo indica que vamos a superar o vamos a alcanzar los 2 millones de visitantes, prácticamente muy similar al 2018. Eso es motivo de satisfacción, de orgullo y tiene muchas razones que es importante conocer y es importante explicar porque son las oportunidades que se deben de aprovechar para hacer negocio. Por ejemplo, si nos vamos a una revisión así como mundial, lo que se llama la Europa Mediterránea, o sea, el mar Mediterráneo, que curiosamente es igual al mar de Cortés, son los dos únicos mares cerrados con las mismas características de belleza en el mundo, tuvieron un incremento interesante donde casi llegaron al 80%. En el Caribe mexicano, pero por Cancún principalmente y también por
por Islas Vírgenes, que es de Estados Unidos, también se alcanzaron niveles cercanos al 80% de turistas internacionales que llegaron. Sin embargo, hay otros datos, otras informaciones que nos indican que tienen mucho que ver con el costo, porque para nadie es un secreto que la inflación, producto de la pandemia y producto de la guerra Rusia-Ucrania, la inflación se disparó en todo el mundo, particularmente en Europa, no se diga en los Estados Unidos y desde luego en México. Pero eso que provoca, la inflación provoca una crisis económica y obviamente pues viajan los que tienen dinero, los que pueden pagar, los que tienen la disponibilidad de viajar a otros lugares y de hacerlo. Entonces el costo del incremento por motivos de inflación, de hospedajes, de bebidas, de alimentos, de transportaciones locales, los costos de los boletos de avión, particularmente, porque básicamente es por avión, aunque en el caso de Puerto Peñasco, que decía hace un rato, es por tierra. Bueno, los costos, todos, se incrementaron en niveles superiores al 20, entre el 20 y el 80%. Fíjese usted qué locura de pensar que hay lugares donde usted iba y resulta que los alimentos que consumía valen 80% más caros que lo que costaban antes de la pandemia. Esos son los fenómenos de inflación que no vemos, que se presentan en el mundo, se presentan en México, lo vemos con los precios en las cartas de los restaurantes cuando vamos a la Ciudad de México o cuando vamos a Cancún o cuando vamos a alguna otra ciudad, inclusive aquí en Sonora. Vemos que los precios se han tenido que incrementar porque todo ha subido. Y todo, insisto, es producto no solo de la pandemia, sino también de la guerra. Entonces, bajo esos nuevos criterios, tenemos que ser cuidadosos y tenemos que estar atentos no solo a los números, a las estadísticas y a las circunstancias, sino a la innovación. Y un elemento que sin duda también es parte de las mediciones, pero que es importantísimo y creo que le va a quedar muy claro a usted, es el hecho de que la Organización Mundial de Turismo, dentro del grupo de expertos que tiene, pues calificó entre mayo y agosto de este 2022 a muchos países. Y algo que es fundamental, que es... o como dicen unos, o es el antídoto o es el veneno de los destinos turísticos, se llama seguridad pública, se llama tranquilidad, se llama paz, se llama sentirte seguro al lugar que vas, que no te van a asaltar, no te van a robar, no va a haber balaceras, que no vas a enfrentar problemas, que te la vas a pasar a todo dar. Y ahí, curiosamente, en el caso a lo menos de los 3 destinos mexicanos que destacan en el mundo por haberse recuperado recientemente en este año en el marco del turismo internacional, por no decir del turismo mundial, Puerto Peñasco se lleva el número 1. Mucho más tranquilo que la Ciudad de México y mucho más tranquilo que Cancún, que curiosamente, a pesar de las adversidades de Cancún, todos recordamos pues que hubo cuando menos 3 incidentes de tiroteos o balaceras dentro de hoteles o en las playas de hoteles en Cancún, desafortunados, casos aislados, pero que recorrieron el mundo, como sucede con las redes sociales y con el internet. Puerto Peñasco, por el contrario, lejos de hablar de problemas de seguridad pública, de balaceras y de problemas de ese tipo, se está distinguiendo por hacer eventos de corte internacional que implican a profesionales del deporte como los Diamondbacks de Arizona, los Cardinals de Arizona, hacer eventos internacionales de motociclistas, hacer eventos musicales, torneos de golf. Es decir, tenemos un potencial tremendo que bien vale la pena cuidar. Por eso la medición en materia de seguridad pública es fundamental. El turismo internacional es básico un índice, el índice de confianza que genera
la Organización Mundial de Turismo. Y hoy por hoy podemos decir que somos líderes al respecto, interpretando las cifras, por supuesto. Ellos no lo han dicho, pero yo estudiando y leyendo el barómetro, como le digo, de la Organización Mundial de Turismo, puedo afirmarlo porque lo estoy viendo, lo tengo a la mano y me siento sumamente satisfecho y orgulloso de que seamos tan competitivos, que seamos tan reactivos a los problemas. Puerto Peñasco es la playa de Arizona, de Nevada, de Utah, de Nuevo México, de parte de California, parte de Texas, y así tenemos que mantenernos, y así tenemos que comportarnos, con mejora continua, con oferta lo más atractivamente posible, para que no solo superemos los 2 millones de visitantes al año, sino muchísimos más. Todo esto es infinito, solo hay que echarle ganas y hay que concentrarnos en ser siempre los mejores en el contexto del noroeste de nuestro país y sacar adelante la marca Mar de Cortés, la Riviera del Mar de Cortés. Saludos, gracias por escucharme.